En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 22 al 35. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos, luz en mis senderos. Un placer, un gusto estar con ustedes nuevamente para transmitir el mensaje, la buena noticia en el día de hoy. Escuchemos el saludo de Rosita, la princesita, mi esposita. Bienvenidos todos, queridos hermanos, ustedes que son fieles a la palabra de Dios a través de este canal Semillita del Torito. Que Dios los mantenga firmes, unidos todos en oración y con amor en Cristo Jesús hasta el final de nuestras vidas. Así es. Hoy pues de manera especial pedimos al Señor por todos y cada uno de ustedes, por sus deseos, por sus necesidades, por sus súplicas. Pero de manera especial vamos a pedir por la salud de Tibisay Peláez Bielma, quienes pues está sufriendo una grave situación, una operación de cadera con prótesis por fractura que sufrió en su pierna debido a una caída. Que el Señor, hermanita, le fortalezca en estos momentos de su vida, le anime cada día y que su mano poderosa pase sanando si es su santa voluntad. Y por el niño John Segarra Cam, pedimos por la salud del niño John Segarra Cam de parte de su madre Caterine Seguerra. Que el Señor escuche su súplica. Bien, hemos oído el pasaje bíblico de Mateo capítulo 2, 20... ¿qué? Lucas. San Lucas 2. Así es, San Lucas capítulo 2, versículo 22 al 35. La presentación de Jesús en el templo. Ese es el misterio, Rosita, que celebramos de gozo, segundo misterio, ¿verdad? ¿Cuarto? ¿O segundo? El cuarto. La presentación de la Jesús presentación, porque el quinto es el niño perdido y hallado en el templo. Bíblico, ahí están, ustedes lo buscan. Misterio, no busquen revelar ese misterio porque son misterios de Dios.
La presentación de Jesús en el templo, lo hemos oído, ¿cumpliendo qué? Cumpliendo la ley. La purificación de la madre, ustedes lo pueden buscar allá en Éxodo 13:2, Levítico 21, por allá. Éxodo 13:2, van a encontrar, ¿no?, el primogénito. Todo está en la Biblia, todo está en la ley, ellos fieles cumplidores a la palabra de Dios. Pero quiero resaltar el versículo 34, amados hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué profetizó Simeón, hombre temeroso de Dios, hombre inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, quien lo condujo al templo y le permitió Dios que hasta que el niño no naciese, él no iba a morir? Él le habla a la Virgen María, la madre de Jesús. Vamos a oír y nos habla a nosotros. ¿Qué dice? Versículo 34. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Otra vez. Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Para el entonces, para el de hoy y para el que vendrá. ¿Qué va a traer ese niño? Caída o resurrección. A ver cómo lo presenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 26. Recuerde, traerá caída, resurrección. Para uno una cosa, para otro otra cosa. ¿Sí? Claro que sí. Mire cómo San Pablo viene a explicar esto que profetiza Simeón, que le dice a la Virgen María, que el niño, el Salvador, va a traer caída y resurrección para la gente de Israel, para el de hoy. Vamos a escuchar. Ve al encuentro de este pueblo y dile: por más que oigan, no entenderán. 26, ¿verdad? Capítulo 28, versículo 26. 26. ¿Escucharon? Vamos otra vez. Ve al encuentro de este pueblo y dile: por más que oiga, no entenderán, y por más que miren, no verán. Vino el Salvador, proclamó, predicó la palabra del Señor, la sigue predicando en el día de hoy y la seguirá predicando de generación y en generación. Y, ¿otra vez? Por más que oigan, no entenderán. Será caída y resurrección para muchos. Por más que oigan, no entenderán. Siga. Y por más que miren, no verán. Se cumple la profecía. Claro que sí, porque hoy en esta generación se le ha predicado la palabra de Dios y muchos no la quieren aceptar. Bárbaro. Muchos viven en concubinato, muchos viven en los vicios, muchos viven entregados al mundo, pero de Dios no quieren saber nada. Pero que el que crea en Jesucristo tendrá vida eterna, más el que se resista a creer en Él, pues tendrá condenación. Vino el Salvador, proclamó la buena noticia, y Él es la buena noticia, y aún esta generación no quiere creer en ella, y la que vendrá también. Y sigue. El corazón de este pueblo se ha endurecido. El de entonces, el de hoy y el que vendrá. Está endurecido y no quieren aceptar la palabra de Dios. No quieren ir al encuentro con el Señor. Y cuando se mueren, entonces ahí sí lo llevan, pero obligado. ¿Ya para qué? No vale la pena. Obligado, no. Es en vida donde yo debo ir con el Señor. Es en vida donde yo debo obedecer su palabra. Es en vida en donde yo debo esforzarme apartando las cosas del mundo para ir al encuentro del Señor, para que no sea caída para mí, sino todo lo contrario, sea vida, sea resurrección. Porque el Señor es vida. Y siga. Se han tapado los oídos y cerrado los ojos. ¿No es eso lo que está pasando? ¿Otra vez?
Se han tapado los oídos y cerrado los ojos. ¿No es eso? No quieren escuchar la palabra de Dios. No quieren ver la palabra de Dios para obedecerla. Cuando se les habla de la palabra de Dios, cierran el oído, cierran el ojo, cierran su corazón porque está duro, están rebeldes a ella. Amados hermanos, ¿cuándo vamos a estar dispuestos a dar ese paso, a ir al encuentro con el Señor, a aceptar su palabra por muy fuerte que sea para mí? Porque me cuesta aceptarla. Pero el Señor ha dicho, quien quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese negarme a mí mismo es apartarme de las comodidades, apartarme de los placeres, apartarme de los gustos, apartarme de las cosas del mundo, de la corriente mundana. Es eso. Y siga. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos. Bárbaro, ¿no? Por eso la profecía, ¿no? ¿Tienen miedo de qué, Rosa? De ver con sus ojos y de oír con sus oídos. Tienen miedo. ¿Por qué? Porque lo del mundo es facilismo, relativismo, comodidad, moda, fama, éxito, placer, dinero, ¿verdad? Y tienen miedo a ir a la verdadera felicidad, a la verdadera fuente que emana vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Tienen miedo, pero escuchen. Pues entonces comprenderían y se convertirían, y yo los sanaría. Yo no sé ustedes, pero a mí me impacta esto. Otra vez. Pues entonces comprenderían. Si se dieran la oportunidad de abrirle el oído a la palabra de Dios, de no cerrarle los ojos, de abrirle la puerta del corazón al mensaje divino, al verbo hecho carne, ¿qué pasaría? Comprenderían. Primero, comprenderían todo lo que está escrito y se esforzarían por obedecerlo. Y se convertirían. Y luego, al comprender, cambiarían, tendrían una conversión sincera. Y ahorita vamos a tomar una parte de la primera lectura. ¿Cuál es esa conversión a la cual nos llama a todos como hermanos a tener? Sí, ya la vamos a oír. Pero comprenderíamos, ¿y qué? Y se convertirían. Y nos convertiríamos para luego. Y yo los sanaría. Para ser sanado. Esas heridas que cada uno de nosotros vamos causando en el hermano, lo dice San Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, que es la de hoy. Capítulo 2, versículo 3 al 11. Sanaría esas heridas, pero tenemos que abrirle la puerta del corazón, abrirle el oído a la escucha de la palabra de Dios para comprender su mensaje. Al yo comprender el mensaje, oye, ¿qué haría? Corregiría, cambiaría, claro, porque es el Señor que me lo manda. Y de esa manera Él sanaría. Sanaría esas heridas que yo tengo primero y luego las que yo voy causando a mi hermano, al vecino, al compañero de trabajo, al coordinador de la iglesia, al sacerdote que a veces le voy causando daño, a quienes me rodean. Fíjense cómo la carta de San Pablo nos manda a nosotros obedecerla, que no tropecemos, que no sea esa caída como Pablo lo señala, San Pablo lo señala allá en primera de Pablo 2:8, donde señala que muchos han tropezado, han caído con la piedra angular, es decir, con su santa palabra. Sí, ténganme ahí. Vamos a primera de Pablo para mostrárselo. Ténganme ahí. Primera carta de Pablo. De Pedro, yo dije Pablo, ¿no? Es de Pedro, primera carta de Pedro. 2:8, para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros, o ese niño es el Salvador, o es caída, o es resurrección caída, cuando nosotros negamos o tropezamos contra la palabra de Dios. Escúchenlo cómo lo dice primera carta de Pedro 2:8. Piedra en la que la gente tropieza. ¿Cuál es esa piedra? Recuerda, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Nuestro Señor Jesucristo
vino, habitó entre nosotros. Piedra, otra vez, Rosa. Piedra en la que la gente tropieza. ¿Cuál será esa piedra en que la gente tropieza? Escúchenlo. Y roca que hace caer. Caída, ese niño va a ser caída. ¿Qué? Vamos a ver. Y tropiezan en la palabra Y tropiezan cuando les toca encontrarla. cuando tienen la palabra al frente, la rechazan, tropiezan. ¿Qué nos dice la palabra? Pero, pues hoy San Juan, ahora sí vamos a San Juan en su primera carta de hoy, primera carta, capítulo 2, versículo 3 en 11, al 11, viene a mostrarnos esa palabra. ¿Y qué nos dice la palabra? Escuchemos. Vean cómo sabremos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si cumplimos su palabra, a ver. Si alguien dice, yo no lo conozco, pero no guarda sus mandatos. No, otra vez. Si alguien dice, yo lo conozco, Ajá, si dice conocer al Señor, al Salvador, pero no guarda sus mandatos. es decir, si dice que ama al Señor, lo conoce, lo alaba, lo bendice, pero no acepta su palabra, tropieza con la palabra de Dios, ¿qué pasa? Ese es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque como voy a decir, yo amo a Dios, yo alabo a mi Señor, pero no obedezco su mandato. ¿Y cuál es de muchos mandatos de su palabra? ¿Qué nos dice hoy? Vamos a oír. Y la verdad no está en él. Aparte que es mentiroso, pues la verdad no está en él. Eso es así. Juan 8:44 dice que el padre, el Satanás, el diablo, es un asesino porque mató la verdad. ¿Ve? Y tiene la mentira, por supuesto no va a tener la verdad. El que dice que ama al Señor, pero no cumple su palabra. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Entonces, según lo que escribe San Juan, en esta carta, ¿qué es lo que nos manda hoy? Y vean cómo conoceremos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. ¿Cómo se portó nuestro Señor Jesucristo? Ustedes ya lo saben, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a imitarlo, como dijo San Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hijos queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, el que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra misma que han oído. ¿Y qué nos dice esa palabra misma que nos ha oído? Atención, atención. Y sin embargo, se lo doy como un mandamiento nuevo, que se hace realidad tanto en ustedes como en Jesucristo. Ya se van disipando las tinieblas y brilla la luz verdadera. Ya la oscuridad va pasando y brilla. Ha de brillar en ustedes, en nosotros, la luz, pero la luz verdadera. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano. Entonces llegamos. La palabra de Dios. Entonces no vamos a tropezar con ella. Vamos a abrirle el oído a la palabra de Dios. Vamos a abrirle el corazón a la palabra de Dios. Y vamos a obedecer. No vamos a tropezar. Otra vez, lo último. Si alguien piensa que está en la luz. Usted le pregunta a uno, ¿usted vive en Cristo? ¿Ama a Cristo? Claro, por supuesto, Cristo para mí todo. ¿Vive en la luz, verdad que sí? Ajá. ¿Odia a su hermano? No, repítelo otra vez. Si alguien piensa que está en la luz mientras odia a su hermano. Pero odia a su hermano. Está aún en las tinieblas. Es un mentiroso. Porque se dice estar en la luz, pero odia al hermano, está aún en las tinieblas. ¿Cuál es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado. No le quiten eso, porque hoy han malinterpretado ese mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. Entonces las mujeres aman a las mujeres, los hombres aman a los hombres y conviven así. No. Dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo
les he amado, los he amado. Un amor ágape, un amor de entrega, un amor sacrificial. El uno para con el otro, el hombre para con la mujer y la mujer para con el hombre. Entonces, si dice amar a Dios, si dice conocer a Jesús, ¿sí? Pero si dice que alabas al Señor, ¿pero qué, Rosa? Pero odia. Mientras odia a su hermano, está aún en las tinieblas. Siga. El que ama a su hermano permanece en la luz. A ese sí, el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en Cristo, porque Cristo es la luz del mundo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él causas de tropiezo. Y en él, ese que ama a su hermano, no tropieza con la palabra de Dios. Porque su palabra me invita, me motiva a que yo ame a mi hermano. Podrán decir muchos, sí, yo amo a mi hermano, al mayor, al menor. Sí, a eso lo amo. No estamos hablando de ellos solamente. Porque ¿de qué te sirve a ti amar a tu hermano mayor o menor o a tu hermano de sangre, pero el del frente ni siquiera le habla? Sigue viviendo en la oscuridad. En cambio, quien odia a su hermano está en las tinieblas y camina en tinieblas. ¿Y sabe por qué es en tinieblas? Escuchen lo que dice esa misma carta, pero en el capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué andará en tinieblas? Porque ciertamente no viene de Dios, viene del diablo. Cuando nos apartamos de Dios, ¿qué pasa? El que no ama está en un estado de muerte. Está muerto. Cuando nos apartamos de Dios, porque Dios es amor, según Juan, primera carta de Juan 4:8, Dios es amor. ¿Pero qué dice? El que no ama está en un estado de muerte. Está muerto. Espiritualmente está muertos. ¿Cuántos hay en el mundo espiritualmente muertos? Muchos. ¿Por qué? Porque han tropezado con la palabra de Dios. Y déjeme decirle que muchos de los que nos decimos ser cristianos. Sí, porque somos cristianos de título. Somos cristianos tibios. Somos cristianos de apariencia. Aparentamos una cosa, pero somos otra. No somos capaces de compartir con el hermano. No somos capaces ni siquiera de saludar a mi hermano. No soy capaz de ni siquiera darle un abrazo a mi hermano. Ah, bárbaro, entonces, ¿qué tipo de cristiano soy? A reflexionar. Esto no es para que nosotros tropecemos con la palabra de Dios. Es todo lo contrario, para que le abramos la puerta a la palabra de Dios. Me cuesta, claro que sí, porque ese hermano me hizo un daño muy grande, es verdad. Pero a ejemplo de Cristo, no hay algo que le haya, de hecho, más grande a un ser humano que a nuestro Señor Jesucristo. La vida, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y muriendo en la cruz, su primera palabra dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. El que no ama está en un estado de muerte. El Señor Jesucristo tanto nos ama que perdona la falta, que nos perdona nuestras culpas. Nosotros debemos imitarlo, ya lo decía la palabra de Dios. Imitar, perdonar a ese hermano. Sí, es verdad. Puede ser de que haya una mujer que diga, sí, pero esa vecina me quitó a mi marido, o todo lo contrario, el esposo diga, es que ese vecino me quitó mi esposa. Yo no lo puedo perdonar. ¿Por qué no? Si el Señor Jesucristo perdonó, ¿por qué yo no? ¿Sabe por qué? Repítalo, Rosa. El que no ama, ¿sabe por qué? El que no ama está en un estado de muerte. Porque no eres capaz de amar. No tiene 4:8 ahí. No tiene lo que dice San Juan 4:8, primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Pues Dios es amor. Por eso no eres capaz de perdonar. Aunque te diga que eres muy cristiano, pero no has conocido a Dios. ¿Por qué no has conocido a Dios otra vez? El que no ama no ha conocido a Dios. Porque no amas. Porque Dios. Pues Dios es amor.
El que tiene amor se sacrifica, le va a costar, pero por amor a Cristo es capaz de perdonar al hermano. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a dejar de tropezar con la palabra de Dios que nos invita hoy a ir allá, a esa casa, pedir perdón, humillarte? Porque si no lo haces, 3:15, porque si no lo haces, ¿dónde íbamos después? 3:15. El que no ama está en un estado de muerte. Si no lo haces, El que odia a su hermano es un asesino. si no lo hace, si no toma la decisión de obedecer el mandato de Dios y va a la casa del que odia, del que no le habla, te vas a convertir, En un asesino. te vas a convertir. En un asesino. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que le pasan a los asesinos? Que se apartan de Dios. Y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. No va a lograr la salvación. Entonces te motivamos, te animamos a través de la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Ve, humíllate ante el Señor y preséntate a ese hermano, a ese amigo, a ese compañero de trabajo, a él que te hizo un daño o que tú le causaste un daño, una molestia, y pídele perdón, porque si no seguirás siendo asesino. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, Juan 3:15 en adelante. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Ningún asesino tiene la vida eterna. Amados hermanos, Mateo capítulo 5 para terminar. Mateo capítulo 5, versículos 21 en adelante. Van a ver ustedes lo leen desde el 21, Rosa, búsquenme el 24 por ahí, 24, 25. Se dan de cuenta, el que se enoja con su hermano ya es merecedor de juicio. El que lo insulta ya merece ser castigado. El que lo trata de renegado también va a tener castigo. Pero el 24, 25, a ver, 5:25, ¿qué dice? Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata de arreglarte con tu hermano. Mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez? ¿Es el 20 qué? 25. Lea el 24. Deja allí mismo tu ofrenda. Lea el 23. Por eso, Ajá, el 23. Adelante. Mateo 5, 23. por eso, Por eso. si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar, ¿Quieres agradar a Dios? Una ofrenda al Señor es agradar a Dios. Tú estás para eso, para agradar a Dios, para llevarle una ofrenda ante el altar. Puede ser que te vayas a casar, una ofrenda a Dios. Puede ser que vayas a bautizar a tu hijo, una ofrenda a Dios. Puede ser que te vayas a confesar, ¿verdad que sí? Una ofrenda a Dios. Lo que a Dios le agrada. Está para eso. y te acuerdas ¿Te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que tu hermano, tu vecino que está ahí entre la casa, tiene algo? tiene algo contra ti, No a favor, en contra de ti. Ha hecho algo malo, no se hablan, tienen meses, días, años sin hablarle, pero usted está muy agradecido con Dios porque todo lo que le ha dado, oh, maravilloso, pero te acuerdas de eso. ¿Qué debes hacer? deja allí mismo tu ofrenda ante el altar. No te cases. No vayas a ofrecer a tu hijo, a bautizar a tu hijo como una ofrenda de Dios, agradable a Dios. No te vayas a confesar. Deja allí mismo tu ofrenda ante el altar Frénate. Haz esto primero. y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Haga esto primero. Y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Es lo que el Señor nos invita. Te va a costar, sí, pero es una ofrenda agradable al Señor. Porque el que se humilla será enaltecido. Pero aquel que se enaltece, aquel soberbio, aquel orgulloso, será humillado. Ve,
haz las paces con tu hermano. Y después que hagas las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. ahí sí. Porque has puesto en práctica la palabra de Dios. Porque no has tropezado con la palabra de Dios. Sino que dice, yo obedezco el mandato de Dios porque soy cristiano. Oh, duro para cumplir este pasaje bíblico, esta palabra hermosa del Señor. Ojalá que podamos nosotros cumplir lo que el Señor manda. Y no seamos cristianos de puro título. Cristianos de puro título. El que tenga oído para oír, que oiga. Recuerda, querido hermano, que Jesús nos manda a que permanezcamos en la luz. Él es la luz. Recuerde que Él nació hace 2000 años y lo recordamos en esta Navidad. Y Él es la luz. Nació para iluminarnos la vida, el camino para encontrar la salvación. Recuerde que por medio de Él llegaremos a la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, no andemos en tinieblas. Es hora de buscar la verdad, la luz, el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Así es, muy bien, Rosita, así es, buscar esa luz. ¿Y cómo nos vamos a iluminar? Con su palabra. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, una luz en mi sendero. Recuerda, ayúdanos. Ayudar. Los creyentes. Somos más. Es la hora de los laicos. A predicar y a evangelizar. El Señor derrame su santa bendición y la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.